En los últimos días han surgido muchas preguntas y preocupaciones acerca de los organismos transgénicos en general y acerca de los cultivos transgénicos en particular. Pienso que estas preocupaciones requieren ser despejadas con argumentos científicos y evidencia científica. Soy Sergio Moreira, ingeniero agrónomo y boliviano. Los transgénicos, yo me atrevería a predecir que en alguna etapa de la resolución de este problema del coronavirus, sea en el diagnóstico, o sea en el tratamiento, o sea en una vacuna, algún organismo transgénico va a intervenir. Si te pones a los transgénicos y a todo lo que deriva de los transgénicos, te estarías oponiendo también a la insulina, por ejemplo, que es un tratamiento muy común para personas con diabetes. O te estarías oponiendo, por ejemplo, a la vacuna que previene la infección por el virus del papiloma humano. Ya consumimos transgénicos en Bolivia. Casi el 100% de la soya que se produce en Bolivia es transgénica, ¿no? Carne vegetariana en base a soya, digamos, ¿no? Leche de soya. Pero también, como es un producto agroindustrial, se utiliza mucho en la industria alimenticia. Uno de los principales aditivos de los alimentos es la lecitina de soya. Se utiliza en productos como el chocolate, en las margarinas, en cualquier salsa que mezcla compuestos grasosos y no grasosos se utiliza. Las masas, los horneados tienen lecitina de soya para facilitar este proceso de mezcla, ¿no? Prácticamente todos los quesos que utilizamos utilizan un producto derivado de un organismo transgénico. Entonces, como ven, hay muchas cosas que es necesario que conozcamos acerca de los transgénicos porque siempre estamos en contacto con ellos. Y además, desde el punto de vista de nuestra alimentación, de nuestra salud, se han venido expresando muchas preocupaciones basadas en mitos respecto a los transgénicos en general, ¿no? Entonces, voy a tocar algunos de estos mitos y voy a presentar, digamos, la evidencia científica detrás de la verdad, ¿no? Mito número 1. Los transgénicos no son naturales. Cuando comparamos transgénicos con orgánicos, estamos comparando cosas que no se deberían comparar. Una es una técnica de mejoramiento y la otra es un sistema de manejo. Esas son dos cosas diferentes, ¿no? Sin embargo, lo orgánico rechaza lo sintético. Y rechaza lo sintético precisamente bajo el supuesto de que lo, entre comillas, natural es mejor, ¿no es cierto? Y entre esto de lo sintético que rechaza la agricultura orgánica están los transgénicos, ¿no es cierto? Pero aquí se pierde de vista que nada de lo que comemos hoy en día es natural. De una u otra forma, la mano del hombre ha intervenido para tener los alimentos que tenemos hoy día. Mito número 2. Los transgénicos causan daño a la salud, causan malformaciones y otros males. Cuando tú haces una afirmación, tienes que mostrar las pruebas, la evidencia que apoye cualquier afirmación que haces, ¿no es cierto? Entonces, a la gente que dice que los transgénicos causan malformaciones o causan cáncer o causan daños a la salud, es a estas personas a las que no solamente hay que pedirles, sino exigirles que muestren las pruebas. Desde hace años se viene mostrando una investigación realizada por el médico francés Gilles Seralini, en la que se intenta demostrar que el consumo de maíz transgénico causa y está relacionado con cáncer y tumores en ratas de laboratorio. Muchas de las personas que se oponen a los transgénicos han mostrado este artículo, esta investigación, como la prueba definitiva de esta conexión, ¿no? Pero la verdad es que este artículo ya también hace mucho tiempo ha sido retractado. Es decir, la comunidad científica ha detectado muchas fallas, tanto éticas como procedimentales en esta investigación, ¿no? Y por eso las conclusiones de esta investigación no son válidas, no se pueden tomar en cuenta como el cuerpo científico válido. El tema es qué evidencia hay que nos permita afirmar que los organismos transgénicos causan daño. No hay. Y no es que no se haya intentado. O sea, no es que en estos 40 años no haya habido experimentos que traten de demostrar
que hay un daño asociado específica y exclusivamente a los organismos transgénicos. No hay la evidencia. Por lo tanto, nuestras políticas públicas no pueden basarse en suposiciones o temores. Nuestras políticas públicas tienen que basarse en hechos concretos demostrados por la ciencia, además. ¿No es cierto? Entonces, por eso se habla del consenso científico. El consenso científico nos dice que los organismos, no solo los cultivos, sino los organismos transgénicos, no causan daño a la salud. Mito número 3. Los productos químicos que se utilizan con los transgénicos causan daño a la salud, malformaciones y otros males. Tenemos un problema en la agricultura que se llaman malezas o malas hierbas. Y obviamente para alguien que produce en su jardín como hobby, el control de malezas se puede hacer a mano, es un ratito arrancar, ¿no es cierto? Pero imagínense ese trabajo en 10 hectáreas. Entonces tenemos X cultivo en 10 hectáreas, o sea, 10 canchas de fútbol reglamentarias. Imagínense arrancar a mano eso, bajo el sol, ¿no? Durante todo el día. Es un trabajo duro. La alternativa de los herbicidas es una forma de hacerlo esto más fácilmente y más rápidamente. ¿No es cierto? Estas semillas transgénicas se les ha agregado un gen que las vuelve resistentes a este herbicida. Entonces se puede utilizar este herbicida para matar a estas malas hierbas y el cultivo queda ahí, no le pasa nada. Entonces, obviamente, al utilizar transgénicos resistentes al glifosato, el uso del glifosato se incrementa. Es lógico, ¿no es cierto? Pero lo que no se menciona es que otros herbicidas, muchas veces más tóxicos que el glifosato, su uso disminuye. Porque antes se utilizaban un tipo de herbicidas para matar plantas de hoja angosta, que se llaman como los pastos, ¿no? Y se utilizaba otro herbicida para matar plantas de hoja ancha, ¿no es cierto? Entonces utilizabas dos herbicidas para lograr el mismo objetivo que ahora se logra solamente con el glifosato, que es un herbicida de amplio espectro. Antes se utilizaba mucho el diquat, el paraquat, que son realmente muy tóxicos, ¿no es cierto? Y el uso de estos ha disminuido a la vez que el uso del glifosato ha aumentado. En los niveles de toxicidad que se utilizan en los productos químicos en la agricultura, el glifosato está en el grupo menos tóxico. Aquí es muy importante ver qué cosa es tóxico para la planta, qué cosa es tóxico para los animales y qué cosa es tóxico para los seres humanos. Por ejemplo, los que tienen animales saben que a un perrito nunca se le puede dar chocolate. El chocolate es tóxico para el perro, pero no para el ser humano. Entonces, no necesariamente lo que sea tóxico para un organismo, digamos para una planta, va a ser tóxico para un humano. En segundo lugar, la toxicidad no solamente tiene que ver con la presencia o no de esta sustancia, sino tiene que ver con a qué concentración se encuentra. Cosas que nosotros consumimos a diario, como el azúcar o como la sal, incluso el agua, tienen una dosis a la que pueden ser dañinos a la salud del ser humano, tóxicos, ¿no es cierto? Todo puede ser dañino a cierta concentración, ¿no es cierto? Y obviamente las sustancias más tóxicas son dañinas a concentraciones mínimas. Entonces aquí la pregunta del glifosato en particular es ¿a qué cantidad de glifosato estamos expuestos los consumidores? Y la verdad es que el glifosato, aunque es un herbicida sistémico, no se encuentra en concentraciones tóxicas en ninguno de los productos que nosotros consumimos o que los animales que nosotros consumimos consumen. Mito número 4. Los transgénicos ponen en riesgo la biodiversidad, abejas, fauna silvestre, insectos benéficos. Aquí creo que es importante mencionar el grupo de cultivos BT. Se llaman cultivos BT porque mediante transgénesis se les ha insertado un gen que hace que estos cultivos produzcan una molécula insecticida, ¿no es cierto? Es decir, cuando utilizo estos cultivos ya no necesito utilizar insecticidas porque el cultivo produce su propio insecticida. El Bacillus thuringiensis, la bacteria de la que se origina esta toxina, se utiliza, por ejemplo, en producción orgánica. La bacteria como tal se aplica y la bacteria es la que mata a los insectos que se alimentan de los cultivos, ¿no es cierto? Lo que ha hecho la transgénesis es, en lugar de utilizar toda la bacteria, porque finalmente estás introduciendo un ser vivo extraño a un ecosistema, simplemente le sacas el gen que te interesa y lo
colocas en el cultivo. Hay muchos experimentos desde hace años que demuestran que esta toxina solamente afecta a lepidópteros. No, los lepidópteros son insectos de la familia de las mariposas. Las abejas no son de la familia de las mariposas, por lo tanto no les afecta. Esta proteína se ha encontrado solamente en las hojas y en los granos de los cultivos. Entonces, la toxina no va a afectar a las mariposas, no va a afectar a las abejas, no va a afectar a los humanos y no va a afectar a los animales que utilicen como forraje, digamos, estas plantas, porque la toxina es muy específica. Mito número 5. Los transgénicos ponen en riesgo la variedad de especies cultivadas para alimentos, los cultivos nativos de Bolivia. La preocupación de que los transgénicos reemplacen o perjudiquen la producción de cultivos nativos o de variedades nativas parte de un supuesto que yo considero que es erróneo. El supuesto es que ahorita estamos consumiendo una gran variedad y diversidad de cultivos. En Bolivia, conservadas en el Banco Nacional de Germoplasma, se conservan alrededor de 4.500 tipos diferentes de papas, alrededor de 1.500 tipos diferentes de maíz. Pongámonos a pensar el consumidor promedio. ¿Cuántas papas consume diariamente o en toda su vida? ¿5? ¿10? Estamos hablando no solamente de comer. Hay papas que se utilizan para un tipo de platos, hay papas que se utilizan para freír, hay papas que se utilizan para congelar, hay maíces que se utilizan para comer, hay otros que se utilizan para hacer chicha, wilcaparu. Pero si hacemos el ejercicio de contar realmente cuánto se consume normalmente, no vamos a llegar ni a 10. Respecto a 1.500, respecto a 4.500, es realmente un porcentaje mínimo. Entonces, ¿por qué es que no consumimos 4.500 tipos de papas o 1.500 tipos de maíces? Porque estas variedades nativas, por alguna razón, no son demandadas por el consumidor. Puede ser que no sean muy rendidoras, que produzcan muy poquito y ya no sea un negocio para el agricultor. Puede ser que tengan algún problema por su sabor, probablemente algunas son tóxicas, ¿no es cierto? Y sí o sí requieren un procesamiento antes de ser consumidas, que se echen a perder muy fácil y muy rápido y no puedan llegar desde el centro de producción al centro de consumo. ¿Qué es lo valioso de nuestra diversidad biológica? No es la variedad como tal, pero mientras nos concentramos en conservar toda esa variedad que tiene genes que son útiles y genes que no son útiles, estamos perdiendo de vista que podríamos aprovechar estos genes. Y obviamente viene a la cabeza, ¿por qué no utilizamos transgénesis para sacar de estos cultivos tradicionales los genes que son realmente útiles y los pasamos a las papas o a los maíces que son realmente comerciales, ¿no? Que llegan a nuestra mesa y que se consumen y que todo el mundo los utiliza, ¿no es cierto? Ahí estaríamos justificando realmente esta conservación que el Estado boliviano hace. El Estado boliviano conserva esta biodiversidad, ¿no es cierto? Pero la idea no es pues conservarla como en un museo donde se mira y no se toca. La idea es que nuestra biodiversidad nos ayude a mejorar nuestros procesos productivos, nos ayude a mejorar nuestra alimentación. Mito número 6. Los transgénicos contaminan los suelos de cultivo y los cuerpos de agua. Me parece que la preocupación, limitar esta preocupación a los transgénicos no es correcto. ¿No es cierto? O sea, la preocupación de contaminación de suelos y contaminación de aguas es una preocupación que hace a la agricultura orgánica, a la agricultura convencional, a la agricultura con transgénicos, a cualquier tipo de agricultura. He hablado ya de que los transgénicos pueden, por ejemplo, reducir el uso de insecticidas. Y estos insecticidas ya no llegan al suelo, ya no llegan al agua. He hablado también del glifosato. Un herbicida sí asociado a productos o cultivos transgénicos y cómo este producto químico ha aumentado su producción y su utilización, pero también ha disminuido la utilización de otros productos más tóxicos. Entonces, no es correcto decir que los transgénicos son contaminantes, porque en sí son organismos vivos, ¿no es cierto? El organismo vivo como tal no es contaminante, ¿no? Porque no es un tóxico, ¿no? Los productos químicos asociados
no solo a los transgénicos, sino a la agricultura en general, sí, son contaminantes. Pero esta contaminación no es binaria, no es de sí o no. Hay sustancias que son más contaminantes que otras. Probablemente en algunos lugares se esté utilizando insecticidas más contaminantes porque no se está utilizando cultivos transgénicos, organofosforados, organoclorados, que hay evidencia, amplia evidencia de que son contaminantes y además dañinos a la salud, a la biodiversidad, etc. Nuevamente, no es lo mismo producir alimentos en tu jardín o en una cajita o en una maceta y producir alimentos en 10, en 100, en 1000 hectáreas. La agricultura para producir alimentos para otras personas presenta muchos retos, muchas dificultades. Una sola persona hoy en día es incapaz de producir alimentos para ella misma. Si quisiera dedicarse solamente a su alimentación, no podría dedicarse a otra cosa. Entonces requerimos de agricultores que produzcan por demás, además de lo que ellos necesitan y pueden consumir, tienen que producir mucho más para comercializarlo eso y proveer alimentos para otras personas, ¿no es cierto? Y esta diferencia de escala hace que sea necesario a veces el uso de químicos. Mito número 7. Los transgénicos inducen una ampliación de la frontera agrícola. Para cualquier productor agropecuario siempre es más rentable tener eficiencia. Y esta eficiencia se mide por la cantidad de producto que se saca por unidad de superficie. Y cualquier tecnología, sea la utilización de transgénicos, sea la utilización de riego, sea la utilización de algún producto químico o de algún fertilizante en particular, cualquier tecnología apunta a mejorar esta eficiencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿esto qué significa? Que en realidad al tú usar tecnología, en este caso transgénicos, lo que estás pretendiendo es en la misma superficie que ahorita estás utilizando para producción agrícola, pretendes producir más, ¿no es cierto? Entonces, esto en realidad va en contra de la ampliación de la frontera agrícola, porque vas a producir mayor cantidad, pero no vas a necesitar ampliar tu superficie. Cuanto mejor sea nuestra eficiencia en producción agrícola en las tierras que ya utilizamos para agricultura, o sea, que no son bosque, que ya se están utilizando para producción agrícola, es menos probable que nos veamos forzados a entrar a tierras que ahorita no se utilizan para agricultura, como bosques, ¿no? Seguramente hay preguntas que no he respondido en este video. Por ejemplo, ¿será que los transgénicos van a poner en riesgo nuestra independencia respecto a empresas extranjeras o a gobiernos extranjeros? ¿Será que la introducción de transgénicos está en contra de nuestra normativa nacional? Quisiera responder a estas preguntas nuevamente desde un punto de vista científico, desde un punto de vista objetivo, basado en la evidencia. Así que los invito a hacerme más preguntas, a hacer más comentarios respecto a este video, y los invito a seguirme en los siguientes videos donde voy a intentar, con esta mirada científica, responder a estas otras preocupaciones que puedan tener. Pueden seguirme en mis redes sociales, @seridbolivia en Facebook y @sermoreira en Twitter e Instagram.